Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Ustedes pensaban que no nos iban a volver a ver y sin embargo aquí estamos de regreso. Decidimos que una vez cumplida nuestra meta de llegar a 41 programas, hablando precisamente de los tropiezos de la heteronorma en este país, hacer una pequeña prolongación como si pensáramos que las letras LGBT+, digamos, significaban también algo para nosotros en este programa, es decir, esta es una temporada plus, digamos, y para acompañarnos, como siempre, en este espacio está con nosotros nuestra queridísima Shivonne Guerrero. Hola Roberto, pues qué gusto estar de vuelta y en efecto no somos 41, somos muchos más y entonces tampoco teníamos que quedarnos solo con 41 episodios, cosa que celebro. Y de hecho quiero agradecerle a Iván Trujillo y a TV UNAM el espacio y el hecho de visibilizar a las diversidades sexogenéricas de la universidad y qué bueno que estamos aquí. Exactamente, y digamos, a pesar de las críticas que hemos recibido como en estas temporadas anteriores de por qué la UNAM está haciendo esto, digo, nos sigue pareciendo fundamental que precisamente sea la universidad quien cobije este programa. Por supuesto, esto no estaría completo sin la presencia increíble de Lucía Chiche. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo les va? Un placer este encuentro y en el estudio. En el foro. En el foro. Me parece que va a ser muy disfrutable, sobre todo porque tenemos un público que ya nos sigue y que sabe que los temas que traemos no son solo sobre personas, sino sobre temas de actualidad en el contexto LGBT, ¿no? Exactamente, y justamente como dice Lucía, el programa de hoy está dedicado a un tema de actualidad. A mediados de 2022 nos encontramos de pronto en medio de las noticias del COVID-19 con la aparición, digamos, de una nueva enfermedad o una enfermedad que no conocíamos la mayoría de las personas, que se trata de la viruela del mono, monkeypox, viruela símica, como también se llama por ahí, y a eso vamos a dedicar nuestro primer programa. Así que arranquemos con una cápsula de ¿qué es esta viruela del mono que conocemos desde hace muy pocos meses? El monkeypox, viruela del mono, viruela símica o mpox, es un virus relacionado con la viruela tradicional, aquella que devastó comunidades humanas a lo largo de la historia y que solo fue controlada por el desarrollo de las vacunas. En la década de los 70, la viruela del mono fue identificada como tal y desde entonces se han monitoreado mutaciones en África subsahariana, donde el virus genera hasta nuestros días una epidemia sin control. En el mundo occidental, la enfermedad que genera el virus de la viruela símica afecta sobre todo a hombres que tienen sexo con hombres, así como a otras minorías sexuales. El pico de contagio en esta región del mundo fue hace 8 meses y desde entonces el contagio ha sido abatido enormemente gracias a la vacunación y otras prácticas de control del contagio. Sin embargo, la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual ni es privativa de las comunidades LGBTI. Como dice nuestro invitado de hoy, el doctor Antonio Lascano, miembro de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Colegio Nacional, las fracturas de nuestra sociedad las llenan los virus. Las enfermedades hacen patente la serie de prejuicios, actitudes y acciones de odio que cruzan nuestra sociedad. Esto impide las acciones sociales e individuales que detengan el contagio. Dentro de la lucha contra la viruela símica han sido los grupos de activismo LGBTI contra el VIH quienes han tomado la voz y han hecho la mayor labor de educación y concientización dentro de la sociedad. Sin embargo, la viruela símica es, como todas las enfermedades, un problema de todos, no solo de las minorías sexuales o de los grupos marginados social o racialmente. Acompáñanos en este episodio de la nueva temporada de los 41 tropiezos de la heteronorma a construir una mirada transeccional de la enfermedad, la transmisión y el contagio apegada a la ciencia y ajena al prejuicio. Y bueno, ya vimos una probadita de la viruela del mono que a lo mejor llama la atención quizás pensar por qué elegimos ese primer tema y un poco de lo que pues nos movía como para hacerlo tenía que ver precisamente como una nueva estigmatización que a mí me recordaba mucho aquellos tiempos lejanos de la aparición del VIH en los medios y cómo, digamos, la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres se vio nuevamente estigmatizada. Pero bueno, vamos a abordar mucho más el tema a profundidad, porque hoy tenemos, la verdad, la presencia de una luminaria de la ciencia en este país, probablemente uno de los científicos más importantes que tiene México. Se trata, por supuesto, de un Yo egresado. le quitaba el probablemente. No, exactamente. Uno de los científicos más
más importantes que tiene México. Digo, baste citar que es el científico mexicano con más publicaciones en 2 de las revistas más prestigiosas, digamos, de la ciencia mundial, como son la revista Science, la revista Nature, y bueno, él es egresado, por supuesto, de la Facultad de Ciencias, donde sigue impartiendo clases. Ha sido profesor en universidades en Cuba, Italia, Estados Unidos, Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido también miembro de consejos para el Instituto de Astrobiología de la NASA, ¿no? Y su campo de estudio, sobre todo, es el origen, digamos, y la evolución temprana, el origen de la vida y la evolución temprana de la vida. Así que, bueno, él es, ya lo saben, lo han visto un montón de veces en los medios porque es un consentidazo de la televisión y de la prensa. Él es el doctor Antonio Lascano. Doctor Toño, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Hola, ¿qué tal, Giovanni? Ay, Toño, bueno, anuncio, Toño fue maestro de Iván Trujillo. No más. Y también fue maestro mío. Entonces, de verdad, es una cosa de mucho cariño. Pero bueno, Toño, cuéntanos un poco de por qué el monkeypox ha tomado esta visibilidad. ¿Qué es esto? Ya lo decía Roberto, que recuerda a las viejas épocas del VIH y del estigma. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esta viruela símica. Bueno, yo creo que hay que partir de 2 puntos que son muy obvios para todos. Si yo humano me comparo con un roedor, con un canguro, no, un canguro no es un buen ejemplo, con un perro o con un chimpancé, es obvia la similitud. Somos mamíferos, quité al canguro porque nosotros somos placentarios, no marsupiales, somos cuadrúpedos, tenemos una biología muy similar y entonces no tiene nada de raro, por ejemplo, que un patógeno brinque de un perro a los humanos. Me puede pasar con las pulgas, me puede pasar con las garrapatas. Entonces ahí tenemos una similitud entre estos grupos biológicos que somos hospederos de un sinnúmero de microorganismos que pueden ser patógenos. Esa relación evolutiva que acabo de mencionar también se da entre los virus. Los virus se diversifican y todos sabemos que, por ejemplo, hay un equivalente al VIH entre los simios, que por cierto los chimpancés pueden portar un retrovirus, que es un pariente cercanísimo del VIH y no les causa ningún síntoma, pero claramente son parientes. Lo mismo pasa con virus como el de la viruela. La viruela fue una enfermedad que devastó el mundo durante la Edad Media, el Renacimiento, hasta el siglo XIX. Fue controlada gracias al desarrollo de una vacuna, pero vacunas por lo demás eficientes. Habría que decir, fue controlada gracias al desarrollo de las vacunas y a una serie de mujeres talentosísimas que se dieron cuenta que en el Medio Oriente habían formas de inmunización que luego se aplicaron en Inglaterra, en Francia y en Rusia con la emperatriz Catalina la Grande, ¿no? Que fue la gran impulsora de las vacunas. Se desarrollan las vacunas, todos nosotros fuimos vacunados sin ningún problema, pero los virus siguen evolucionando. Y el virus de la viruela símica es un pariente muy cercano al virus de la viruela normal. Así como somos tan cercanos a los chimpancés, este virus es muy cercano al de la viruela y por lo tanto bastan unas pocas mutaciones, unos pocos cambios para que pueda brincar de una especie a otra. Y eso fue lo que ocurrió. El virus se detectó por primera vez y se caracterizó la enfermedad en Dinamarca, por ahí de 1970. Después se sabía que la enfermedad persistía, que el patógeno persistía en el África subsahariana, en lo que muchos llaman el África negra, en Kenia, Nigeria, etcétera. Los médicos llevaban mucho tiempo diciendo, oigan, tenemos enfermos, produce este tipo de síntomas, qué sé yo, y de repente, claramente el virus mutó. El virus ya se había dividido en varias subpoblaciones en el África subsahariana. ¿Qué es lo que se llama cepas? O sea, cepas, en este caso son varios. Clades, le decimos clades, que es como decir el mismo linaje, ¿no? Okay. Un linaje tan cercano como el portugués con el español y el italiano, para poner un ejemplo muy rápido. Y de repente empezaron a aparecer casos, efectivamente, como bien dices, en medio de la pandemia de COVID.
Y aquí tuvo dos consecuencias. La primera fue que la gente desarrolló un ánimo catastrofista, un poco paranoico. Viene la invasión de los virus, viene la invasión de las bacterias, lo cual no es el caso. Hay que tener precauciones, pero no vivimos amenazados por el mundo microbiano. Y lo segundo fue que muy claramente se percataron los médicos que los principales enfermos, los pacientes eran homosexuales o, como se dice políticamente correctamente, hombres que tienen sexo con hombres. Y rápidamente nos dimos cuenta que la vacuna que servía para la viruela, como eran tan cercanos, el virus de la viruela y el virus de la viruela símica, se podía servir, daba protección, pero el número de personas infectadas se fue para arriba. Y como bien dices, se repitió ese estigma de que, a ver, son los hombres que tienen sexo con hombres, son las minorías sexuales, qué sé yo. Y pues en esa situación estamos. Hubo un pico enorme de la pandemia hace 6 meses, 8 meses, algo así. Y en este momento se puede decir con toda seguridad que la epidemia en los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos y demás, se ha abatido enormemente. Pasamos de 1,000 contagios por día a 70 contagios, que es un abatimiento brutal del número de personas infectadas, pero acaba de publicarlo hace una semana la revista Nature, otra vez con estas desigualdades socioeconómicas tan brutales que hay a nivel mundial. En el África negra la epidemia sigue rampante. Y hay países como Canadá, como grupos como la Unión Europea, que han dado dinero, han repartido vacunas, pero sigue siendo un problema de desigualdad, ¿no? Y se junta otra vez sexo que no es visto con buenos ojos por sociedades muy conservadoras o convencionales, se junta las desigualdades económicas, las desigualdades étnicas, y se tiene otra vez la repetición de un drama que ya vivimos. Bueno, después de esta brillante introducción, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa para seguir platicando con el doctor Antonio Lascano, Toño, para los que estamos en esta mesa. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México y bueno, platicando con el doctor Antonio Lascano sobre la viruela del mono, y a mí hay un momento que me parece muy conmovedor, digamos, como de este proceso que vivimos en 2022, y es cuando declaran a la enfermedad como una enfermedad de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, que eso me parece como un momento, digamos, que un poco a todos nos sorprende, y que sé que es una decisión consensuada, pero no unánime. O sea, es decir, no todos los países pensaban que había que declararlo de esa manera, y sin embargo la OMS lo hace, lo cual supongo que debe haber sido un momento complejo. Allí habría que preguntarle a la gente que hace política pública, política médica pública, ¿no? Pero yo creo que en realidad refleja que ya aprendimos la lección. Con el VIH no, seguimos sin aprenderla, y la mejor prueba de que no sabemos bien cómo contender con la situación es que no ve uno un solo cartel de propaganda, de precauciones, ya no digamos en el metro o en los autobuses, ni siquiera en la universidad, ni siquiera en la UNAM. Pero yo creo que el COVID alertó a la gente a la idea de que de repente puede surgir una epidemia, una pandemia, una enfermedad nueva, y dado que vivimos en un mundo estrechamente interconectado, a mí me gusta mucho decir que antes los virus viajaban en carabelas, ahora viajan en un Boeing 727. Entonces, en cuestión de horas, una enfermedad que te apareció contagiosa, que te apareció en Tailandia, la vas a tener en Francia, auténticamente. Y luego en Puerto Vallarta. Exactamente. Y yo creo que allí es un reflejo de que aprendimos la lección, en parte, porque algo que quisiera yo que abundáramos un poco más tarde es que la Organización Mundial de la Salud está a punto de declarar que el peligro ha amainado,
pero como dicen muchos grupos de epidemiólogos, de gente que hace epidemiología matemática, de biólogos, etcétera, oigan, en el África subsahariana sigue y sigue avanzando mucho, ¿no? Lo cual es un reflejo de prejuicios, desigualdades, etcétera. Yo tenía una pregunta en ese sentido. Bueno, primero un comentario que dijiste algo, alguien con la autoridad epistémica que tenés vos, que lo diga confirmando y reafirmando lo que no es trivial, y es que la vacuna no la introducen los varones a Europa, sino que Medio Oriente tenía sistemas o estrategias de inmunización desde hacía siglos, y la introducen las mujeres que fueron descreídas por una institución científica en Europa en ese momento. Entonces, es fundamental que traigas eso también, porque romper con esas narrativas creo que también es parte de este programa, que es no reproducir estereotipos. Y mi pregunta iba orientada con esto que decías. Siempre hay una especie de el origen que remonta a África, y tenemos ahí, después en los medios de comunicación, puntos de partida racistas, y después en la idea de contagio y no de transmisión, para hablar de los agentes de contagio como una población vulnerada que puede ser los hombres que tienen sexo con hombres. Y ahí tenemos una premisa homófoba u homodiante, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué no aprendimos en relación a la crisis del SIDA que volvemos a reiterar estos estigmas, ¿no? Racistas y homófobos, sobre todo? Bueno, yo creo que en los países occidentales, en los países desarrollados, uno ve una visibilidad más que bienvenida de la diversidad sexual en ciertos círculos. Uno, yo creo que tiene que haber aprendido la lección de que independientemente de las preferencias sexuales, todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Y creo que también los grupos de diversidad sexual, nunca me sé las iniciales de LBG, no sé qué, por eso no las menciono, han cobrado conciencia de que tienen del derecho a alzar la voz y que tienen que defender su vida como parte de miembros de la sociedad. El SIDA yo creo que fue extraordinariamente interesante, porque creo que es la primera vez en la historia en que los enfermos se organizan políticamente. Eso es clarísimo. Después de las organizaciones de lucha contra el SIDA, que comenzaron entre la comunidad homosexual en Francia, en Estados Unidos y demás, vinieron ya las organizaciones, por ejemplo, de mujeres en contra del cáncer del mama, pero los que comenzaron y realmente sientan un precedente fueron los grupos homosexuales. También fueron los que dieron más lecciones de solidaridad. Yo creo, pero esto puede estar totalmente equivocado, pero creo que algo que se estaba dando en el movimiento homosexual, visto a distancia, era la idea de que puede haber distintos tipos de familia o de grupos de solidaridad. Y hay historias muy conmovedoras, todos los hemos oído, de amigos, de parientes, de colegas que fueron a ayudar a gente que estaba padeciendo VIH o las consecuencias de la enfermedad. Yo creo que eso hizo que, en el caso particular de la viruela del mono, la viruela símica, hizo que fueran los grupos homosexuales de nuevo los que levantaron la voz. De hecho, lo platicamos Giovanni y yo, varios dijimos, vamos a acercarnos a los grupos de militantes, no sé si es el término correcto, de los grupos LGBT, para decirles, por ejemplo, es absurdo que estén peleando en este momento para que haya una prueba para detectar si tienes o no viruela símica, porque no se podían tener esas pruebas en las farmacias, no se podían tener en la Clínica Condesa, no se podían tener en casa de algún grupo de militantes. Pero ellos son los que levantan la voz por primera vez de nuevo, y tardó la Secretaría de Salud en responder, lo cual no me extraña, porque personalmente creo que nunca habíamos tenido una Secretaría de Salud tan inoperante y tan ajena a las necesidades de México como ahora. Toño, antes que sigas, porque justo sobre eso yo te querría hacer una pregunta, pero antes quisiera decirle algo a la audiencia, porque una de las cosas que me preocupa, y hace unas ya 3 temporadas tuvimos justo un episodio sobre VIH, y una de las cosas que le preguntábamos al doctor Sepúlveda Amor era si en los años 90 había una conciencia de la diversidad de identidades que había. Él nos dijo, la verdad, no. Y por eso nos dedicamos a hablar de homosexualidad y ya. Porque yo justo le decía, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la experiencia de hombres y mujeres trans, ¿no? Y esto lo traigo a colación justo porque
la viruela del mono sí le da a HSH como una descripción no identitaria de un grupo. Pero ahí digamos que habría que ponerle un plus, ¿no? Como decía hace rato Roberto, ahora hay que ponerle plus, porque a veces cuando piensan en HSH piensan en hombres cisgénero. Y por ejemplo, también hay casos en México de hombres trans homosexuales que les ha dado viruela del mono, y también de mujeres trans heterosexuales que se relacionan sexualmente con hombres homosexuales o bisexuales, ¿no? Entonces, hago esta aclaración porque sí creo que es importante tener conciencia de que, aunque somos demográficamente grupos más pequeños, digamos las comunidades trans, también estamos allí, ¿no? Y se corre el riesgo de que, de nuevo, al hablar de HSH, se olviden estos dos grupos. Y justo tenemos una crisis de prevención, no solo en este tema, sino en todos. A mí me sorprende que todas las campañas de prevención que había en los 90s, 2000 tempranos, hoy son pieza de museo, literal, están en los archivos de museo. No tenemos eso. Pero me preocuparía, por ejemplo, que si llegáramos a hacer una cosa de prevención, no mencionara a estos otros dos grupos, digamos, que orbitan y que también estamos sufriendo este padecimiento. Pero bueno, hablabas de una cosa que me parece muy grave y es la desatención, porque en efecto me consta que varios compañeros activistas que han estado originalmente en la lucha contra el VIH están muy preocupados por lo que ha pasado aquí, porque parece que hay una negligencia, porque esto aparentemente no mata y que entonces simplemente puedes dejar que pase la enfermedad y que de alguna manera es más barato que quizás hacer algo, ¿no? Entonces yo te querría ahora sí preguntar, ¿por qué estamos en esta situación de desatención por parte del Estado? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de homofobia más otras fobias? ¿Es una cuestión de la crisis de salud? Porque yo he leído en varios momentos que los índices de vacunación se nos han caído, y no solamente con temas de salud sexual y reproductiva, sino que en general en este país se nos cayó la vacunación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? A ver, yo te haré antes una pregunta. ¿Qué es HSH? Hombres que tienen sexo con hombres. Ah, ok. A ver, primer punto. Viruela símica, que ahora también ya le cambiaron el nombre para ser políticamente correctos. En las Naciones Unidas ahora dicen que se llaman Mpox. Mpox, Okay. que no es fácil traducir al español o al italiano o al francés, qué sé yo. Pero a ver, cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo los camarógrafos o la señora que pone el sonido o quien nos puso maquillaje o lo que sea, puede tener, está expuesto a la viruela símica, a cualquiera nos puede dar, pero lo que sí se ha probado, y aquí los médicos serían los que tendrían que decir, es que la enfermedad se desarrolla en personas que están inmunodeprimidas. Y hay la estadística muy clara de que cerca del 70% de los casos con viruela símica en México son personas que eran VIH positivas, algunos de los cuales no sabían que eran VIH positivas. Esto ha dado lugar a todo un debate médico donde no saben si consideraron o no sé si el problema ya se haya resuelto, pero hasta hace 6 meses no, si consideraron o no la viruela símica como una enfermedad oportunista, como la que padecen no solo los que son VIH positivos, sino también una persona que se sujeta a un tratamiento de cáncer o una persona que esté desnutrida, en fin, ¿no? Entonces, eso como un punto. Ahora, yo creo que uno de los mayores fracasos que estamos viendo, atestiguando dolorosamente durante este sexenio, es precisamente la suspensión de políticas de salud en las cuales habíamos avanzado extraordinariamente. Yo recuerdo todavía, probablemente tú lo recuerdes, a don Guillermo Soberón, Claro. Hablando en la televisión de sexo anal, de condones, hablando de penetración, etcétera, en una actitud totalmente desprejuiciada. Yo creo que esa fue una lección que don Guillermo y la gente excepcional que lo rodeaba, como Jaime Sepúlveda Amor, como Julio Frenk, etcétera, tomaron muy claramente el ejemplo y con ideas propias fueron desarrollando campañas absolutamente maravillosas. ¿En qué año? ¿En qué contexto? En los 90 más o menos. Sí, más o menos. Después, hay que decirlo abiertamente,
durante el gobierno de Felipe Calderón se empezó a batir las campañas en contra del VIH y a partir de entonces prácticamente no existen. A mí me parece extraordinariamente doloroso enterarte que hay estudiantes en la universidad, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Bueno, ustedes agregarían una serie de subcategorías que yo no me sé allí, ¿no? Pero de muchachitos de 20, 22 años son VIH positivos. Súper joven. Cuando ellos nacieron ya sabíamos que existía el virus, ya sabíamos cómo prevenirlo, ya sabíamos qué medidas había que tomar. Y yo creo que no es nada más la responsabilidad social, sino también la responsabilidad individual. Pero creo que es algo en lo que no hemos prestado atención. El fracaso de, hay que llamarlo de alguna manera, de una política que se niega a reanudar estos mecanismos de vacunación, la desatención que hay es absolutamente horrorosa, ¿no? Ahora, déjenme agregar algo para que vean la doble moral con la que se hace. Ahora tenemos mecanismos moleculares magníficos que te permiten tener la secuencia del DNA o del RNA, por ejemplo en el virus de COVID, muy rápidamente y ver dónde está mutando. El virus de la viruela símica o de Mpox, como lo quieran llamar, es mucho más grande que el del COVID y por eso costó más trabajo secuenciarlo. Pero conocemos muy bien lo que pasa, hay unos 200 genes, imagínense una molécula lineal, ¿no? Como el DNA, sabemos que en los extremos es donde se acumulan mutaciones, tenemos identificadas 46 mutaciones, esto cualquier persona se puede meter a las bases de datos públicos y demás, los ves, sabemos que esas proteínas seguramente son las que tienen que ver con la infección a humanos, un cierto debilitamiento del aparato inmunológico, etcétera, no tenemos ningún problema. Cuando se secuenció el primer genoma de la viruela símica en México, no se pudo publicar hasta que López-Gatell, el subsecretario de Educación, y Ricardo Cortés... De salud. Exigieron que su nombre apareciera entre los autores de la secuencia. Y yo públicamente los retaría que me dijeran qué es un aminoácido hidrofóbico y cuál es un aminoácido hidrofílico para que me digan si entienden cómo se pone una secuencia. Entonces, hay profit de la ocasión, como dicen los franceses, ¿no? Me aprovecho para tener algo en mi currículum, pero soy incapaz de prestar la atención debida a emergencias sanitarias como estas. Y en donde, desde luego, se tiene que conjuntar prejuicios, no solo de la comunidad médica, sino yo creo que de la sociedad en general, que no entendemos correctamente que hay grupos que merecen una atención constante y que al primer indicador de que se está presentando una situación de riesgo deberíamos movernos, ¿no? Pero es una enorme ironía, además, ¿no? Digo, lo que acaba de decir, porque, o sea, quieren aparecer como autores, pero no articulan una política pública. Así es, porque son incapaces. Okay. Yo ahí, no sé si llegamos a hacer, sí. Yo soy biotecnóloga, tengo más así que yo te entendí todo. ¿De Cuernavaca? De Argentina, Ah, de Buenos Aires. Pero trabajaba mucho el tema de virus y más. No, a lo que voy, y también tiene que ver con lo que decía Gio y lo que te preguntaba antes en relación a esto de reproducir otra vez estereotipos acerca de quiénes pueden tener. Y es obviar un poco que el desencadenante del virus no es una lógica mecanicista, no es que soy una máquina y el virus a mí me va a hacer lo mismo que a vos porque es lo que vos decías, tiene que ver con qué cuerpo está interactuando ese virus. Y entonces ahí hablamos de un contexto donde para no generar una política individual, sino pública, tiene que haber también un sentido del cuidado estructural, ¿no? Sí. Pero y además, con esto que decía Gio en relación a las identidades, que también estamos hablando de identidades que pueden ser cis heterosexuales y tener el virus, no las personas que identitariamente y sexualmente nos corremos de lo normativo. Y esto lo hablamos también en el programa de VIH, ¿no? Que las cismujeres heterosexuales ahora no se cuidan porque como no pueden quedar embarazadas, están en un periodo de sexualidad libre y también están aumentando los contagios de VIH en cismujeres heterosexuales. Y acá puede pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo es esta forma de comunicar donde estigmatizamos ciertas prácticas sexuales y ciertas identidades, ¿no? Eso me preocupa. Y déjame agregar algo que yo creo que es muy importante.
Ha habido un avance científico, médico extraordinario que son las terapias estas PrEP, ¿no? Que hacen que una gente con un porcentaje extraordinario de seguridad pueda tener prácticas sexuales sin necesidad de tener protección. Pero eso te protege contra el VIH. No te protege contra el virus de la viruela símica, no te protege contra el SIDA, perdón, no te protege contra la sífilis, no te protege contra la gonorrea. Mis amigos epidemiólogos están muy alarmados porque tú ves un crecimiento del número de personas infectadas con sífilis, con treponema, que es terrible, y hace un par de semanas, algo así, hubo el reporte de 2 casos de gonorrea en Boston, que resultó ser resistente a muchísimos antibióticos. Entonces, bueno, lo que la gente tiene que entender, no solo la gente en general, sino las comunidades especializadas como los médicos, los biólogos, los biotecnólogos, etcétera, tenemos todos que entender que los virus siguen evolucionando. La evolución no se para, la evolución nunca se detiene. Y lo vimos, por ejemplo, ahora con el COVID-19, ¿no? Nadie esperaba que aparecieran de repente las variantes y cuando teníamos un medicamento que parece que es muy adecuado, bueno, resulta que ya hay marcadores genéticos que te demuestran que hay variantes del virus que ya se hicieron resistentes a ese medicamento. Entonces, transmitir esto yo creo que no necesariamente es fácil, pero tampoco es imposible. Y quienes yo creo que han jugado un papel absolutamente maravilloso, volvamos a este punto, porque mi experiencia con ellos fue excepcional, son los militantes la gente que milita en los grupos de diversidad sexual. A mí me gustaría que volviéramos a ese tema, doctor, o sea, justamente como esta relación con la gente que hace activismo, justamente. Vamos a un corte aquí en los 41 tropiezos. Solo quería decirlo de manera más suave y regresamos para seguir platicando de, ¿cómo era? Mpox. Mpox. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del Heteronorma en México, platicando sobre la viruela símica con el doctor Antonio Lascano. Y bueno, fuera del aire nos estaba contando algunas cosas muy interesantes y queríamos arrancar un poquito desde ahí. ¿Hay vacuna en este momento para la viruela símica? ¿Es accesible? Formalmente hay, Ajá. pero yo justo contaba durante el intermedio que en diciembre tuve que ir a Estados Unidos a La Joya, un laboratorio donde hago parte de mi trabajo experimental, y aproveché para ir a ponerme la vacuna bivalente contra el COVID-19 sin ningún problema, no te cuesta un clavo o $1, nada, no es gratis. Aproveché para ponerme la nueva vacuna que hay, que es en 2 dosis, en contra del herpes, porque es una vacuna eficientísima, esa se paga, pero bueno, no importa. Y se me ocurrió preguntarle al técnico de la farmacia en California, que es gente normalmente bien informada, oiga, no tiene la vacuna contra la viruela símica, porque como dicen mis amigos médicos, nunca una vacuna está de más, ¿no? Y yo fui educado, creo que todos nosotros, en la tradición de que hay que vacunarse, ¿no? Y me dijo, no la hay, solamente en hospitales y está en proceso clínico, lo cual no es cierto. Pero estamos hablando de un país, bueno, la vacunación en Estados Unidos es rechazada por un número grande de personas muy conservadoras. Este muchacho claramente no pertenecía a un grupo que rechazaría las vacunas porque me acababa de vacunar contra el herpes y contra el COVID, pero del otro no lo sabía. Y hay un dato que se acaba de publicar también hace 3 o 4 días que creo que a todos debe alarmar. Regalaron 20 vacunas para un país del África Negra. 20 dosis. 20 dosis, que es casi como una tomada de pelo. Sí. Y aquí volvamos al punto que se mencionaba antes. En el mundo desarrollado, el término es chocante, pero corresponde a una realidad, bajamos de 1000 contagios diarios a 70 contagios maravillosos.
En el África subsahariana, el 60% de las personas que tienen viruela símica son hombres. En Estados Unidos, el 90% de las personas infectadas son hombres. ¿Por qué? Porque en el África subsahariana tienes además roedores que pueden transmitir el virus. No es nada más hombres que tienen sexo con hombres, HSH, ¿no? Ah, pues sí, las iniciales. O sea, no, un roedor te puede morder, puedes estar jugando con tu ratita que es tu mascota, te la puedes comer y ahí puedes quedar infectado, ¿no? Canadá se ha portado maravillosamente. Los médicos, los investigadores, la comunidad médica, la comunidad de investigadores del África subsahariana dicen estamos repitiendo la misma historia con el ébola, lo cual demuestra que es la otra lección que tenemos que prestar atención. En un mundo tan globalizado, lo que pase en países, en regiones muy aisladas, va a terminar afectando a todos. Si el patógeno es de transmisión eficiente y aunque no lo sea, tenemos la obligación moral, ética de estar apoyando a pueblos que tienen una infraestructura médica muy pobre, ¿no? Esto podría sonar muy lejano. Volteemos los ojos, la mirada a Haití, que son nuestros vecinos. Volteemos los ojos a Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Este flujo enorme de inmigrantes que tenemos, que tienen que ser protegidos porque tienen derechos humanos, deberían estar recibiendo vacunas que ni siquiera estamos dando por la visión que tienen en la Secretaría de Salud de una manera eficiente a los niños mexicanos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Otra vez, las epidemias, hay una frase de Sarah Schulman, una mujer muy aguda que publicó hace unos meses, 3 o 4 meses, un ensayo de libre acceso en el New York Review of Books, donde dice, a ver, las fracturas en nuestra sociedad las llenan los virus. Y ahí lo vemos claramente, ¿no? Y ella hace un análisis espléndido de cómo además, por ejemplo, en el caso estadounidense, que es una sociedad muy rica, los principales afectados por la viruela símica son o negros, africanoamericanos, afroamericanos, no sé cómo se dice ahora, y hispanos, que son grupos marginales dentro de la sociedad estadounidense. Entonces, se repite el mismo esquema que hemos visto con el VIH, que vimos con el COVID-19, etcétera, ¿no? Uf, no, sí. No, es pavoroso. No, 2 cosas yo tenía. Una, dijiste que el 60% no me acuerdo en qué país, en Nigeria eran hombres y que creo que insinuaste que quizás el alto porcentaje, el 40% mujeres, sí. Puede ser porque los roedores también transmiten, pero sí. Mi pregunta era que también puede ser que haya mujeres que tengan otras prácticas sexuales, ¿no? Digo que absolutamente, podría ser, absolutamente, como que sí, eso sí. puede aumentar. Pero el punto básico es lo mismo que con el VIH. Sí, el VIH tiene más o menos un 50-50% en el África subsahariana. Y una noticia devastadora que se perdió durante la pandemia, creo que lo platicamos en un momento dado ahí en la facultad. Con la pandemia, la gente no prestó atención a otro fracaso científico, médico brutal, y es que otra vacuna que se ensayó contra el VIH en mujeres subsaharianas fracasó. O sea, tenemos una serie de fracasos uno tras otro porque, bueno, no es fácil contender con el virus. Pero sabemos cómo se transmite. Toño, la viruela símica, es decir, no es una enfermedad de transmisión sexual, digamos, porque ni siquiera está comprobado si tiene que ver con fluidos, o sea, es decir, tiene que ver con contacto, tiene que ver con un contacto estrecho y cercano de la gente, pero ¿la podemos considerar una enfermedad de transmisión sexual? A ver, hay un ensayo bueno que apareció en Life Sciences en donde discuten eso y dicen, a ver, no nos hagamos tontos. El principal mecanismo que tenemos en los países desarrollados de infección es la actividad sexual sin protección. Pero eso no significa que necesariamente sea una enfermedad de transmisión sexual. Voy a poner un ejemplo que tal vez no le guste a mis amigos médicos. Si yo tengo COVID-19 y tengo relaciones íntimas, sexuales, con alguien que no los tenga, pues no es que sea una enfermedad de transmisión sexual, pero las condiciones lo favorecieron. En el caso de la viruela símica, se ha encontrado el virus en semen, en saliva,
en exudados vaginales, se ha encontrado en testículos, bueno, fueron desde luego análisis post-mortem, ¿no? De personas que fallecieron, pero eso no te garantiza que como tal sea una enfermedad de transmisión sexual. Pero ciertamente una enorme mayoría, allí no les puedo decir el porcentaje porque no creo haberlo leído o no lo recuerdo, de gente, hombres que tienen sexo con hombres, que funcionaron sin protección. Pero supongo que ahí también, digo algo que nombraste, pero quizás no con el término que usaríamos, por ejemplo, en estudios de género, es esta importancia de una óptica interseccional, que es el término que usaríamos, por ejemplo, para decir la vulnerabilidad a ciertos padecimientos, o en este caso a la mpox, está atravesada por una serie de ejes, ¿no? O sea, no solo es la inmunosupresión, sino, por ejemplo, si estás en una parte del mundo donde no tienes un buen sistema de salud, claro, si perteneces a una minoría racial, sexual o política excluida que no tiene acceso a la salud, esa mirada interseccional nos hace ver que las vulnerabilidades también pueden cambiar. Y el ejemplo que ponías con África me parece buenísimo, porque en el caso, por ejemplo, del VIH sí se dice que el VIH fue una enfermedad muy asociada a HSH, por ejemplo, en Occidente, y en el imaginario lo sigue siendo, aunque como decía Lu, ya hay una clara cis-heterosexualización en mujeres, en amas de casa. Pero, por ejemplo, en el caso del África subsahariana, en realidad tenía que ver con otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, creo que ahí incluso entre circuitos de personas cis-heterosexuales tiene una prevalencia altísima. Y entonces un poco lo que vemos es que dependiendo de las vulnerabilidades de cada región, también es cómo el virus de alguna manera se afianza en alguna población vulnerable en esa región. Y eso no es extrapolable, ¿no? O sea, y lo que nos cuentas de alguna manera es que lo que se va a ver, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, no es lo que se ve en África, porque justo la interseccionalidad te describe distinto esas sociedades, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, el VIH no es un virus que busque homosexuales. El mpox, el virus de la viruela, no es un virus que busque homosexuales. Es un virus que le puede dar a cualquiera. A una niña de 3 años que esté en una guardería, o le puede dar a un jugador de fútbol americano que sea hombre que tiene sexo con hombres. O sea, no escoge a nadie. Y eso, perdón que te interrumpa, Toño, pero ese ejemplo de la niña es brutal, porque justo creo que a veces cuando una enfermedad se asocia a un grupo, luego vienen pánicos morales de que si le dio, por ejemplo, a una niña, es seguro que hubo un abuso sexual. Claro. Y se nos olvida que hay otro tipo de, digamos, de mecanismos de transmisión, ¿no? Entonces también, por un lado, está la obligación, y por eso estamos discutiendo en este programa, decir, como comunidad LGBT nos está afectando mucho, tenemos que hablarlo, pero no es privativo nuestro, ¿no? O sea, de alguna manera somos el grupo que está teniendo una vocería, pero no se confundan, esto no es privativo de nosotros. Y aunque fuera privativo, no hay nada en la biología que lo diga, nada, pero aunque fuera privativo, la sociedad tiene la obligación de proteger a todos sus miembros. Que en ese sentido, una cosa que leía como el año pasado justo tenía que ver con cómo había una serie de prácticas reprobables de alguna manera, es decir, como de la promiscuidad, evítenla, es decir, si usted quiere prevenir la viruela del mono, evite ser promiscuo, evite tener más de una pareja sexual, es decir, como ciertos indicadores ciertamente represivos, como de cosas que no debes hacer si quieres mantenerte como sano. Y esta intromisión, digamos, como de la idea de la política pública sobre las decisiones individuales de cualquier persona, me parecieron como decimonónicas, la verdad. Sí, o sea, si era... pero yo creo que ahí hay que buscar un equilibrio entre lo que debe ser la intervención del Estado y lo que es la responsabilidad individual. Por ejemplo, yo creo que la responsabilidad individual es lo que a mí me hace usar el cubrebocas cuando voy en un lugar, estoy en un lugar donde haya muchísima gente. ¿Cómo adquiero ese sentido de la responsabilidad individual? Con educación, con la enseñanza, con la difusión de cuáles son los riesgos. Y yo creo que es tan peligroso no decir cuáles son los riesgos reales como hacerlos implícitos que pueden ser de tipo moral o qué sé yo. En el caso del VIH fue muy dramático,
pero por eso indigna tanto ver que seguimos sin aprender las lecciones, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo se bajó en los países como Estados Unidos o como Inglaterra de 1,000 contagios diarios a 0? Bueno, no es que el virus haya cambiado, ¿eh? Se han estado examinando las secuencias, cualquiera lo puede hacer. Digo, tú y yo tenemos el entrenamiento por la formación, tú también, desde luego, para ver las secuencias y todo y darnos cuenta que no es que el virus haya mutado y ahora es menos dañino, no, es que la gente asumió la responsabilidad de tener una serie de prácticas que sean más cautelosas, ¿no? Digamos, no necesito sugerirle a nadie, ninguna práctica sexual de precaución, porque todo el mundo tiene la imaginación necesaria, ¿no? Pero yo creo que sí es importante darse cuenta que ahí está esa conjugación de las políticas públicas y la libertad individual, que la libertad yo la entiendo como el sentido de la responsabilidad. Sí, ¿no? pero ahí se conjuga algo de lo que decía Gio con el pánico moral y Roberto con la promiscuidad, porque también lo tenemos el ejemplo igual en paralelo con el VPH. Pero eso sí. es, la víctima de VPH es la cismujer heterosexual, y también esto de la promiscuidad y demás, cuando hay tipos de VPH que se pueden transmitir por toallón, por ejemplo, por contagio, sí, ¿no? sí. Por otras vías de contagio. Y eso habilita políticas públicas que, como decías vos también, alimenten la vacunación en niñes. Porque si no, está esta idea de, no, si no tiene prácticas sexuales todavía, no se va a contagiar, entonces no hay por qué vacunar. Pero cuando decimos, hey, mira, vía saliva, vía jabón, toallón y demás, entonces eso es una responsabilidad, digamos, una práctica política estructural que tiene que abastecer de vacunas a todas las edades, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero además esto pasa también con otras enfermedades. Hay que recordar las agresiones que sufrieron enfermeras o médicos, con el COVID. básicamente así, ¿no? Enfermeras y médicos durante la crisis del COVID. Yo me acuerdo que una enfermera, que además, miren, todos lo sabemos, si hay gente que con una devoción extraordinaria cuida a los pacientes, son las enfermeras. Y recuerdo una entrevista que era muy conmovedora de una enfermera que no la dejaron subir a un pecero, no la dejaron subir a un microbús, y la muchacha iba con su uniforme de enfermera. En algunos lugares, de Europa, por ejemplo, en España, recibieron premios, las protegían, les regalaban comida gratis, les llevaban dulces, yo qué sé, a los hospitales, los dejaban afuera, y aquí no dejaban subir a una enfermera a un microbús, porque por ser enfermera trabajaba con pacientes. Son esas histerias en donde yo creo que los medios jugaron un papel importante. La UNAM, por ejemplo, varios programas de radio y televisión jugaron un papel con la difusión extraordinario. Incidentalmente, instituciones como la Secretaría de Salud o el CONACYT no hicieron difusión durante el COVID. Toño, hace rato nos mencionabas que en México los activistas habían tenido un papel muy importante, y en efecto yo recuerdo, por ejemplo, a grupos como YAG, que lleva Iván Tagle, que ya lo tuvimos aquí en alguna ocasión, o otros más. ¿Tú has tenido la oportunidad de acercarte a esos grupos, o digamos tu relación ha sido en otro tipo de espacios? A ver, yo estoy al menos una vez a la semana con Denise Merker, que también ha sido un espacio espléndido de difusión con respecto al virus de la viruela símica, y me habló un estudiante de aquí de la UNAM y me dijo que él militaba en un grupo de derechos LGBT+, y que quería platicar conmigo sobre el virus de la viruela y los riesgos que había. Otra vez, yo digo, a ver, yo le puedo dar una idea de la evolución del virus, de la genética molecular del virus, lo puedo mandar con los médicos para que ellos sean, la comunidad médica sea la que platique con usted, etcétera. Pues llegó, platicamos muy bien, le insistí mucho que era un poco absurdo en ese momento exigirle a la Secretaría de Salud que hubiera pruebas gratuitas, porque no había una prueba como la del COVID o la de diabetes, algo así, no lo había. Lo entendió muy bien y me dijo, ¿le puedo decir a algunos amigos? Sí, cómo no.
y llegó a buscarme un muchacho que era una maravilla porque estaba vestido de una forma que a mí me gustaría tener el valor para vestirme así, ¿no? Un cuate muy original, con tatuajes hasta en las fosas nasales, pero con una claridad y una generosidad que me conmovió muchísimo. Y entonces otra vez se repitió la misma experiencia que había tenido con el otro joven, el otro estudiante. Y cuando me cayó muy bien, porque además le dije, te vistes muy original, algunos dirían chistoso, ojalá tú pienses que yo me visto igual de chistoso por traer un saco, ¿no? Pero era muy conmovedor el compromiso y la valentía con la que después me envió algunos videos. Él exhibía los riesgos a los que estaba sometido, los riesgos a los que la gente del grupo donde él estaban expuestos y cómo promover la difusión. Después hablé con Martín Bonfil, un amigo que es un excelente divulgador de la ciencia, está aquí en Universum, y él ya estaba haciendo difusión entre grupos homosexuales, ¿no? Sé que es una simplificación ponerlo en esos términos. Y después una estudiante que trabaja en la Comisión de Género, ha cambiado el nombre aquí en la UNAM, también se me acercó porque quería literatura, y bueno, les da uno toda la literatura. En realidad yo creo que con quienes debemos estar agradecidos en primera instancia en México por la labor de difusión ha sido con estos grupos de derechos sexuales, de reivindicación de espacios para minorías sexuales, etcétera, ¿no? Han sido absolutamente admirables. Doctor, muchísimas gracias. De verdad, digo, me encanta cerrar con esta historia de solidaridad, de comunidad, de universidad también. Me encanta que hayas estado aquí. Pues muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Chauvin. Pues ahí está, él es el doctor Antonio Lascano. Esto es los 41 tropiezos de la heteronorma en México Plus. Así que no se pierda esta breve temporada que tendremos para seguir platicando en torno a estos tropiezos. Uno de ellos, la viruela del mono. Estamos por aquí la próxima semana.